los productores, el Gran Wyoming, y lo que desean es ya responder preguntas. Así que, por favor, la primera, ¿dónde están? Sí, perdón un segundo. Antes Sí. de nada, de disculpar al otro productor, Pere Portaveña, que en estos momentos está en mezclas en su película y no le ha sido posible asistir aquí a esta rueda de prensa. Bueno, no contaban con él, con lo cual todo claro. Bien, Tampoco dicho Claudia esto, Schiffer. Eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Habéis visto alguna de la película? supuestamente la han visto todos. Nadie se va a animar con la primera pregunta, por favor. Bueno, pues os cuento yo de qué va. Exacto, adelante. Sí, pues así tienen material, Sí, si tienen sí, que cubrir. sí. Bueno, amigos, esto es una película que en realidad ha sido posible gracias al esfuerzo del equipo que ha trabajado en ella, porque no es una película que se haya producido. Yo, en este caso, como coproductor, tengo que decir que no se ha producido de la forma convencional, que consiste en juntar una serie de sponsors, colaboradores, lo que sea, gente que ponga el turrón, que se llama en términos técnicos, sino que, bueno, Pere Joan Ventura, que es la persona que tengo a mi derecha, que es el director de la película, que ya habíamos trabajado en otros proyectos con él, pues me visitó para decirme que quería hacer una obra que retratara, una película que retratara lo que estaba sucediendo. Y yo digo, ¿qué está pasando? Porque yo, como vivo un poco ajeno a la realidad, porque tengo una vida un poco ajetreada y luego por la ingesta etílica también, que me aparta un poco de lo que es el conocimiento de la vida cotidiana, pues dije, ¿qué está pasando, Pere Joan? Entonces me contó que estaba habiendo un movimiento subterráneo, una especie, del mismo modo que en el centro de la Tierra, como sabéis, la temperatura funde las piedras y se forma un magma, que más tarde es proyectado a través de las grietas en forma de volcán, que estábamos viviendo una situación muy especial en nuestro país. Entonces, que quería retratar esa situación. Entonces dije, bueno, pues retrátala, y eso a mí, ¿en qué me compete? Me dijo, pues sí, que si tienes pasta podrías hacer algo. Entonces, aquí es donde viene la parte no convencional de la historia. Dije, pues no pienso poner dinero en esto mucho porque no es a fondo perdido y no tengo gran interés en ello. Entonces, esta película quería decir que ha sido posible solo gracias al esfuerzo de un equipo de gente que, cobrando el mínimo de subsistencia durante un periodo muy largo, porque tampoco se ha hecho tampoco ha sido convencional el rodaje, es decir, un rodaje normal, ya un rodaje de 8 semanas es algo espectacular en los tiempos que vivimos. Sino esta película prácticamente ha estado rodándose a lo largo de todo un año. Entonces esto quiere decir que ha sido más complicado. Entonces, gracias, ya digo, a un equipo mínimo de personas que hoy se encuentran aquí con nosotros y que son los auténticos responsables de la película, junto con Pere Joan, que era el pastor de la cuestión, han hecho posible un retrato que hemos dejado en 1 hora 20 minutos más o menos, más o menos, de más de 200 horas de rodaje, donde se han retratado a modo de mosaico una serie de movimientos sociales, espontáneos, ciudadanos, que simplemente pretendían paliar la situación en la que nos estaba metiendo la autoridad competente. Como en uno de los momentos de la película se expone, a través de una de las personas que intervienen, que es Itziar González Virós, ella ha hecho lo que llama una cartografía de la revuelta, en la cual vemos un mapa de nuestro país, de España, quiero decir, llena completamente de movimientos que desconocen cada uno la existencia del otro. Y es muy impresionante, porque claro, luego suceden estas cosas que cuando llegan unas elecciones, por ejemplo, dicen sorprendentes resultados, ya estaban ahí. Lo sorprendente es que todos estos movimientos y toda esta ciudadanía es absolutamente invisible para los medios de comunicación. Los medios de comunicación normalmente retratan lo que podríamos llamar como la pirotecnia de nuestra sociedad. Solo los momentos que pueden dar algo de brillo a la publicación. Pero, sin embargo, hay una vida que jamás aparece. Vivimos como en un mundo paralelo. Yo me he dado cuenta, a raíz de esta película, cuando la he ido viendo, y en los distintos montajes, que yo vivía en una realidad paralela. Creía que vivía en la realidad y en realidad solo vivía en la realidad de los medios de comunicación, que no es necesariamente, no necesariamente es idéntica a la vida. Entonces, pues lo sorprendente de esta película es, ya digo, es un pequeño muestreo que compone un collage, porque Pere Joan ha intentado abarcar un espectro complementario de distintos movimientos a lo largo y ancho de la geografía de nuestra piel de toro, y ha creado una visión, yo creo, bastante clara de lo que son estas personas que no pretenden ninguna otra cosa que ayudar a su prójimo sin nada.
sin ninguna otra pretensión de hacer carrera política, hacer carrera social, absolutamente nada. Sorprendente, porque no vivimos en la era del éxito, en la era de la competitividad, como sabéis, y ya de paso, sí, también podríamos decir en la era de la productividad. Y cualquier trabajo que no vaya encaminado a labrarse una carrera personal, parece que está haciendo el primo. Bueno, pues esto es un homenaje a todas esas personas invisibles que hacen que el mundo funcione a pesar de cómo es. Si realmente desaparecieran de la noche a la mañana, viviríamos una realidad muy diferente. Como decía, el número es espectacular, sí. No, nada, que digo que lo explicas muy bien. Sí. No, bueno, fundamentalmente nosotros queríamos también reflejar que la gente que se manifiesta, la gente que está activa, no son radicales, sino que es gente de lo más normal, y que el activismo permite que cualquier tipo de persona pueda participar y que se huya del hecho de decir yo voto cada 4 años y ya está. Como dice Fontana en la película, pues hace falta mucho trabajo, hace falta mucha participación desde todos los sectores, asociaciones de vecinos, centros culturales, etcétera. Sí, bueno, hace falta como ha sido siempre a lo largo de la historia. Hemos vivido una época de una especie de periodo vacacional en el cual, digamos que la gente que siempre ha ostentado el poder, pues se ha hecho con él y nos ha llevado a un mundo diferente. Y se ha dado un proceso extraño porque resulta que la humanidad tenía siempre una línea ascendente y por primera vez tiene una línea descendente y estamos viviendo una regresión. Quiero decir que la vida de mis abuelos era muchísimo peor que la de mis padres era infinitamente peor que la mía, pero la mía era mucho mejor que la de mis hijos. Entonces esto es un fenómeno que se produce por primera vez en la historia de la humanidad. Es decir, estamos en un mundo que es mucho peor que del que venimos, sin que haya habido una gran catástrofe, como ocurrió con el meteorito que acabó con los dinosaurios, ni tampoco unas importantes transformaciones sociales ni revoluciones de ningún tipo que hayan transformado la sociedad y estemos en un periodo de instauración, sino que lo que está habiendo es una regresión que supone que la calidad de la enseñanza es peor, la calidad de la educación es peor y sobre todo que han privado a toda una generación de un proyecto de vida. Es decir, la gente puede salir para adelante, pero se acabó. La imagen que teníamos de las películas costumbristas de los años 50, que también reflejaba Berlanga, esa parejita que se paraba delante de un escaparate viendo un dormitorio, porque estaban diciendo, mira, aquí, esto va a ser así, eso se ha acabado y se ha acabado para siempre. Entonces, frente a esta realidad, solo queda que los ciudadanos digan en qué mundo quieren vivir. A su vez, decía que estábamos en un periodo de relajación o vacacional, porque el mundo siempre había sido así. Todo esto que nos hemos encontrado, alguien lo había hecho. Las cosas no suceden. El creacionismo es una teoría que ya está un poquito puesta en duda, y como sabéis, solo gastó Dios nuestro Señor 7 días en ello. A partir de entonces es el ser humano el que ha intervenido. Pero con motivo de dónde veníamos fundamentalmente, la entrada en la Unión Europea, y también, y esto ya aprovecho para dar una gran lección de historia trascendental, había ocurrido que había un momento de relax en el que creíamos que habíamos llegado al primer mundo de una forma irreversible. Y esto creó una relajación de la que, como decía al principio, se han aprovechado los poderes fácticos. Entonces, ahora hay una serie de gente que, sin embargo, nunca se creyó esa historia. Y paralelamente, que esto es un sentimiento que también planteaban mucho los anarquistas en los años 30, que decían, no hay que esperar a que haya una revolución, vive tu vida como si fueras un revolucionario y ya está, no esperes al banderín de salida. Entonces esta película refleja un poco una fotografía de lo que está pasando en ese submundo que jamás va a aparecer en los medios de comunicación, porque no tiene mayor interés, no es que tampoco haya una labor orquestada para silenciar, que a lo mejor la hay, sino que simplemente esto no retrata, y esto también lo decía Billy Wilder, decía muy bien, decía la bondad no retrata. O sea, el malo es el que sale, el que vende fotos. Pues toda esta gente existe y esta película, No estamos solos, es un homenaje a todas esas personas invisibles que hacen de este mundo un mundo mejor. Y de ahí el título, No estamos solos, que creo que se le ocurrió a Georgina Sisqueya, no estoy seguro, y que pues habla de esto, de que realmente al final, como ocurría en las películas del oeste, cuando llegaba la caravana, y hacía la hoguerita y se ponían a cenar y al día siguiente se levantaban y decían, ¿de dónde han salido todos estos? Es que estaban ahí, ellos eran los que estaban. Entonces el que ha llegado, pues esto ocurre.
Los comanches están aquí, están entre nosotros. Ese es el mensaje de la película. Abundando en la cuestión de la involución, como anécdota, en estos momentos quisiéramos hacer la película que hemos hecho, probablemente estaríamos multados y probablemente estaríamos en la cárcel con la ley Mordaza. Estos hechos eran normales. Y antes uno salía a la calle con una cámara y retrataba la realidad. Esto está prohibido. Quiere decir que no nos vamos dando cuenta de cómo van cercenando estas historias. Yo he cumplido 60 años, a pesar de este físico impactante, y yo recuerdo perfectamente la gran polémica que se armó la primera vez que se puso una cámara en la calle, fija. El Colegio de Abogados protestó, hubo una gran movilización. El Colegio de Abogados de Madrid, concretamente, es un estamento muy de derechas, digamos, ¿no? Bueno, pero fue un gran escándalo porque era una intromisión en la privacidad del individuo brutal. A día de hoy, como veis, estamos rodeados de cámaras que nos apuntan a nosotros, pero nosotros no podemos sacar la nuestra. O sea que estamos en un duelo realmente desequilibrado. Como muy bien decía Josep Fontana, que es el que él llama Fontana, porque él pertenece al mundo intelectual y alterna con la élite universitaria, pues Josep Fontana, que es un historiador catalán, señor mayor, ya jubilado, pero que sigue trabajando día y noche. Este hombre hablaba de 1984, de la novela de George Orwell, que es de donde viene la historia del Gran Hermano, que es un mundo donde todo está controlado por cámaras. Y decía que había acertado de pleno, pero se había equivocado en la fecha, que se había equivocado en 30 años. Probablemente tenga razón, lo que pasa es que como es un proceso paulatino, no nos vamos dando cuenta. Y realmente ya han perdido el pudor y van a degüello. Para crear un sistema de sometimiento en el que no tengamos otro remedio que aceptar a través de una doctrina del shock, de crear un estado de terror real, como puede ser el que el 50% de la población joven esté en el paro y sin grandes posibilidades de salir de él. Entonces, frente a esa realidad no queda otra más que el sometimiento. Yo creo que todo se trata un poco de eso, y esta película es de la gente que palía ese dolor, que frente a eso, pues ejercen de voluntarios. Podríamos dejar que hablaran ellos un poco. Bueno, yo todo esto se lo cuento para que tengan motivo para preguntar. Es que al principio estaban un poco parcos, pero... Ahí al fondo del todo hay dos preguntas. Aquí adelante. al fondo. Sí. Sí, quería preguntar, habéis retratado un poco todas las acciones del activismo en distintos ámbitos y mi pregunta era para los dos si creéis que el hecho de que el activismo haya llegado a las instituciones en ciudades tan significativas como Madrid o Barcelona puede hacer que pierda fuerza en la calle. No entiendo bien, es que Madrid es un sitio que está formado fundamentalmente por calles. No, quiero decir que el activismo pierda fuerza en... O sea, que cada vez hay menos protestas o que pueda haber menos protestas o que pierda fuerza el activismo como manifestantes al estar en las instituciones. Sí, ya entiendo. Yo entiendo también. Creo que no. Creo que estamos en otro momento. Estamos en un momento en que la sociedad civil se ha puesto por delante de los partidos y todo, evidentemente, y yo creo que hay pruebas ya de que la gente seguirá exigiendo y el hecho de tener a otra gente en los ayuntamientos y tal, lo que hará es potenciar. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Creo que son ahora los ciudadanos los que están marcando la pauta. De hecho, todos los partidos políticos llevan ahora en sus programas cosas que no han llevado nunca. Bueno, de repente se han puesto todos de acuerdo. Incluso el Partido Popular dice que a lo mejor hace elecciones primarias. Bueno, ya se la acabóse, ¿no? Del sentir democrático. Pero yo creo que sí. Bueno, pero en cualquier caso, este mundo será lo que los ciudadanos decidan. No se trata de decir, tenéis que ir por aquí o tenéis que ir por allí. Si la gente está bien como está, pues así estaremos, no pasa nada. Esto es un retrato de la gente que hace cosas. Y con respecto a lo de que el activismo ha llegado a las instituciones, bueno, es que había habido una dejación de funciones absoluta. Yo voy a poner un ejemplo que para mí, de nuevo, los medios de comunicación no han destacado suficientemente. Desde hace 20 años, la PA es un movimiento que ahora ha tenido cierta visibilidad. Como sabéis que Ada Colau está muy al frente de ella, de este movimiento, que llevan muchos años trabajando para ayudar a las personas que estaban siendo desahuciadas. Pero ya había mucho tiempo antes que los partidos políticos hablaban de ello, ha habido decenas de proyectos de ley, ha habido incluso una iniciativa legislativa popular
con 1,5 millones de firmas que se llevó al Parlamento, se discutió, se sacó una ley que luego se cambió y luego se ha hecho todo lo contrario de lo que decía del espíritu de la ley. Es decir, años y años. Incluso se sacó un manual de código ético que fue dirigido a los bancos para que fueran generosos con los pobres de este país. Todo esto se ha hecho a lo largo de unos 25 años. El primer día que llegó Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid paró los desahucios en 24 horas. Quiero decir, durante 25 años nos han estado simplemente estafando. Pero estafando a los propios votantes, que han estado diciendo, sí, yo lo voy a hacer. O sea, ¿se podía hacer en 24 horas de verdad? ¿Un trabajo de 25 años? ¿Alguien se ha parado a calcular la cantidad de dineral que nos ha costado a los ciudadanos todos esos intentos de proyectos y debates en torno a esta cuestión durante 25 años, cuando por lo visto se podían parar en un día? Esta mujer lo único que hizo fue ir a ver a los jueces, dijeron, estamos totalmente de acuerdo contigo. Y se fue a ver a los bancos y dijeron, nosotros también. 24 horas el trabajo de 25 años. Yo esto lo hubiera destacado tanto como el triunfo de la selección española en el Mundial de Fútbol, que todavía arrastramos día tras día en nuestras portadas. Esto es muy importante y muy interesante. Pero es lo que te digo, existen dos realidades. La de los medios de comunicación, que es la que yo vivo, que es donde yo habito y donde trabajo, y la realidad de la calle, que es otra. Digo esto porque esto ha pasado de una forma intrascendente. He asistido a los 100 días de estos ayuntamientos donde les han dado bastante caña por la inactividad. Concretamente, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho en estos 100 días más que en los 4 años anteriores. De esto soy plenamente consciente. Pero esto no se destaca. Hola, estoy aquí al fondo. Sí. Quería preguntar de Wyoming, yo te he oído decir que la sociedad española ha sido una sociedad atemorizada, que en los 40 años de dictadura dejaron su huella y que era una sociedad profundamente miedosa. ¿Qué ha pasado? ¿Porque es una cuestión generacional? Pues ha pasado que, por ejemplo, han sacado una ley que se llama una ley, la han llamado una reforma laboral, que ha abolido los derechos de 200 años de lucha. Pues ha pasado eso, por ejemplo. Eso es absolutamente impensable en los años 80. Absolutamente impensable. No hubieran podido hacerlo de ninguna manera. Pero tampoco con Franco podían haber hecho una cosa parecida, ¿eh? Así que había una norma que se podían saltar. Pero la abolición totalmente de los derechos del trabajador, donde no existe horario, donde no existen vacaciones, donde existen contratos de 1 hora que luego se convierten en 7, etcétera, etcétera, esto no ha existido nunca. Ha existido gente sin contrato, que es otra cosa muy distinta. Pero entonces no había legalidad. Pues esto es lo que ha ocurrido. Pero vamos, esto no tiene mucho que ver con la película, esto tiene que ver conmigo y mi visión del mundo. Yo lo que decía es que, claro, que el 20N de 1975 se murió Franco y 40 millones de franquistas. Entonces esto es un mito en el que hemos basado nuestra realidad. Y en cuanto rascas un poquito ves que la realidad es muy otra. Fíjate, Fernando Trueba, por haber dicho aquí simplemente que él no se siente español, le están linchando de una forma absolutamente apestosa. Y esto es en cuanto rascas un poquito en la piel de la ciudadanía. Tiene unos sentimientos profundos que responden a una sociología del fascismo que nos los han inculcado. Entonces, ¿luchas contra eso o no? Del mismo modo que uno puede ser machista. Si su ideología entra en contradicción con el machismo, lucha contra el machismo. Uno puede ser xenófobo, pero si su ideología y su sentido común le dicen que luche contra la xenofobia porque es injusta, pues lucha. Pero todos podemos ser perfectamente machistas y racistas y intentar vivir lo mejor que podamos y que le den al otro. Pero resulta que todos tenemos inculcados una serie de cosas que no se quitan de la noche a la mañana porque no leamos un manual. Entonces, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en este caso que te digo, una persona a la que yo admiro profundamente y que tiene todo el derecho de sentirse español, francés o ciclista, por supuesto. Que le intenten quemar en la plaza pública me parece que es una respuesta clara de lo que es la sociología, porque esto no ha ocurrido en el diario La Razón o tal, que cabía esperar. Es que también en páginas digitales de izquierdas, como pueda ser Público o Infolibre y tal, los señores que consumen ese producto, en los foros que se crean de debate, le crucifican de una forma espectacular. Gente supuestamente progre, ¿no? Entonces a esto me refiero. Aquí nosotros venimos de donde venimos. Nosotros venimos del único país donde, por desgracia, triunfó el fascismo. En todos los demás, pues palmó. En Italia palmó, los nazis palmaron, pero aquí ganaron. Y estuvieron 40 años. Eso crea un sustrato que estamos pagando y en ese sentido esta sumisión especial a nosotros no la colocan más que a otros. Yo vi en un programa de Jordi Évole, por ejemplo, al señor de la COE, el de la Asociación Empresarial de Alemania,
diciendo que el salario de 600 euros, salario mínimo, era un freno a la economía y que eso hay que revisarlo, bien quitarlo, también lo ha dicho el gobernador del Banco de España, o bien reducirlo. Es decir, que 600 euros por trabajar 8 horas diarias les parece un exceso. Bien, uno de la cúpula, que abundan en ese criterio que le llaman productividad, antes se llamaba esclavitud, explotación, tenía otros términos, mucho más claros y mucho más descriptivos, ahora le llaman productividad. Uno de los señores que abunda en ese criterio es el presidente de Volkswagen, que acaba de dimitir, y ahora te enteras que tiene un sueldo anual de 17 millones de euros. Pero tiene un plan de pensiones de 28 millones de euros. Este señor dice que un salario de 600 es un exceso, un freno para la economía. Entonces lo que ocurre es que estamos en manos de unas personas que tienen un nivel de crueldad impensable. Si somos conscientes, bien. Si no, da lo mismo. Pero los ciudadanos son los que tienen la palabra del mundo que quieren vivir. Y a estos señores hay que decirles, oiga, con 17 millones de euros... A mí se me dice mucho lo contrario. Me dicen, ¿tú que estás forrado? Bueno, pero yo tengo sensibilidad a la injusticia. Yo si veo una violación en un parque, no me gusta y no tiene que ver con mi cuenta corriente. Y si veo que un señor está trabajando 20 horas y no le pagan, no me gusta. Pero no es un acto de generosidad y condescendencia, es un acto de inteligencia. Yo no quiero vivir en un tercer mundo rodeado de torretas con señores como en otros países, donde tienen a una masa de gente completamente adocenada en la indigencia total y unos señores que viven de puta madre. No, yo quiero que mis hijos jueguen en la calle. Y este es el mundo del que yo vengo. Y es un mundo al que me gustaría volver. Y esto no tiene mucho que ver con la película. Pero la película habla de la gente que frente a este estado de cosas dice, bueno, yo me voy a montar un mundo paralelo, porque este mundo no me interesa. Jan, pues acaso yo si te pregunto, os pregunto más sobre la película. Primero también por la revolución y la rebeldía alegre, ¿no? Porque es como casi todas esas películas, mismamente como la de Patino y tal, son mareas alegres, mareas locas, enloquecidas, que tienen un fin, pero que no renuncian a ser alegres y felices porque están buscando el mundo al que tú quieres volver. Y luego, cuando han dicho lo de las 200 horas, ahí sí que hay un trabajo absolutamente cinematográfico. Has hablado de tu equipo, la cuestión del montaje ha debido ser brutal, la cuestión del sonido. Creo que en el fotocolo, por lo menos en la nota que nos han enviado, decían que iba a aparecer el montador. Están aquí. Mira, están aquí, bueno, pero, se puede poner en pie el montador, no se va a notar mucho, porque es este señor efectivamente... Un placer, pues eso, ¿qué trabajo cinematográfico más interesante, el montaje, la toma de sonido, y qué trabajo también, qué doloroso tener que reducirlo, ¿no? en la sala, una vez más, de montaje, y luego todas esas referencias, ¿no? Las que hemos dicho, ¿no? Que puede ser del de hay motivo, ya sé que Pera no está, pero del de Viridiana, él como productor, hasta aquí, ¿no? Todo eso, ¿no? Y daros las gracias a los dos. Sí, bueno, nuestro productor se refiere a Pera Portabella, que es un histórico del cine, ya produjo Viridiana en su día y también películas de Ferreri, es decir, que es una persona que hoy no puede estar, es una pena, que también está implicada en el proyecto y que a mí me dio muchísimo entusiasmo, a pesar de que es una persona mayor que yo, ya soy de los pocos que son mayores que yo. Entonces, quería comer un día con él cuando le queríamos liar para que se metiera en el proyecto y me dijo una cosa que me dejó muy sorprendido, ¿no? Porque me dijo, por primera vez puede cambiar las cosas. Digo, ¿cómo? ¿Qué? Porque claro, él se ha chupado toda la historia de Franco, vivió la transición, de hecho fue senador independiente durante la transición, es decir, un hombre siempre ha estado implicado en la política, siempre ha estado... Y me dijo que nunca había tenido la sensación de que algo podía cambiar en este país, sino que veía que todo era un camino hacia alguna parte y que por primera vez en su vida, ahora, veía... Entonces a mí... Yo sin embargo, de eso yo no era tan entusiasta. Digo, ¿sí? ¿Tú crees? Me dijo, sí, ahora estoy convencido de que por primera vez en toda mi vida hay una posibilidad de cambio real. Me dije, bueno, pues nada.
Volviendo al comentario tuyo, evidentemente la película la hemos hecho un equipo reducido, pero la película sin la gente que sale en la película no hubiera existido. Y decir, ellos han condicionado de alguna manera también la película. En una película de esas características, que parte sin guión, que apenas hay una escaleta, pues es una película que se confecciona en montaje y es una película que juegan otros elementos, juega la gente que participa, que en definitiva la han convertido casi en un musical, y también el azar. El azar también juega una parte. Luego, si nosotros hemos estado rodando más de 200 horas seleccionadas, son 200, ¿no me parece, Anastasia? Más o menos. Bueno, seleccionadas, rodadas hay muchas más. Muchas más. Luego también hay que decir que nosotros damos una mirada, una visión que tampoco es todo. Afortunadamente pasan muchas más cosas que las que hay en la película. Bueno, de hecho, a lo mejor con el material que hay se hace otra, o alguna más, no sé, porque se podría hacer, ¿no? Como él dice. Y bueno, yo quería decir además que yo he estado siempre al margen de la película y gracias a mi físico impactante capitalizaré la mayor parte del éxito. Pero dicho esto, quería decir que yo no he intervenido absolutamente en nada. O sea, pero yo han recurrido simplemente por una cuestión económica y yo desde entonces prácticamente he estado desentendido, salvo en ocasiones puntuales de reuniones y de historias. Y de conseguir financiación que finalmente no se produjo, o sea que nulo, la aportación nula. Entonces, quería decir que, visto la película, porque yo también soy testigo de la película, a pesar de estar implicado en ella, lo que estoy muy orgulloso es del resultado técnico, además del discurso, ¿no?, con el que ya contaba. Lo que plantea la película es del resultado técnico, o sea, el montaje, la fotografía. Están aquí con nosotros, está Alberto, está Sergio, que son los responsables, toda la gente de producción, está Ángeles Aguilera, cuya colaboración, que aprovechamos para hacer un libro que lleva el mismo nombre de la película, No estamos solos, con el fin de que los royalties que producía el libro, gracias a la fama del autor y el buen saber hacer de este gran hombre que es hoy, sin duda alguna, uno de los puntales más brillantes de las letras españolas, pues los derechos que producía esta obra pues iban directamente a la película y con ella lo financiamos. Pero esto fue gracias también al entusiasmo de Ángeles Aguilera, que es la editora que desde el principio nos apoyó. Y cosa insólita también, pero vamos. Y quería decir que eso, que todo este equipo de producción, Lucía, que está aquí presente, Georgina Sisquella, que de forma completamente desinteresada, porque en algún momento tuvo una relación sentimental con el director, que ya sabéis que mucha gente aprovecha que se aproxima cuando hay cine y tal, y acaban accediendo a unas partes que no vienen a caso aquí en esta rueda de prensa, pero que ha colaborado, digo, de forma desinteresada, y es una parte muy, muy importante para nosotros. ¿Y qué más? No, a ver, se me parece que había más hola. preguntas. Sí, hay Sí. una pregunta, sí. Me gustaría saber cómo han seleccionado los movimientos que aparecen en los temas que aparecen en el documental. Bueno, con prudencia. Es decir, en muchos casos hemos hablado previamente con ellos. Por ejemplo, yo asistí, para poner un ejemplo, a una asamblea de la Solfónica y entonces les conté el proyecto y en la asamblea se votó si nos apoyaban o no nos apoyaban y evidentemente nos apoyaron. Ha habido casos de todo tipo. La gente de FLO en Sevilla, que en fin tuvimos que tener varias conversaciones porque son muy discretos en su funcionamiento. Sí, porque en algunos casos tienen implicaciones legales posteriormente, ¿no? Pero sí que evidentemente es una película incompleta. O sea, porque insisto en que Icíar González Virós, que tiene que en el mapa, la película se verá, que tiene un mapa donde aparecen, ahí podemos ver que estamos hablando de veces de miles de movimientos diferentes. Y esta mujer hacía mucho hincapié en la falta de coordinación de gente que está al lado, que son vecinos y que no sabe que existe el otro, ¿no? Y entonces decía que bueno, que si la gente fuera consciente de la proximidad del otro, que podría crearse una red mucho más interesante. Pero claro, sí que esta película siempre va a ser incompleta, porque se ha cogido, de hecho, a última hora se sacaron varias cosas. Por ejemplo, dentro de la película había un seguimiento, no exhaustivo, pero sí, estaba rodado prácticamente toda la huelga de Coca-Cola, que ha sido una historia muy larga, desde el comienzo, el campamento que se creó,
Digo esto porque esto sí que realmente cuando ves la intrahistoria de estos movimientos y ves la repercusión que tienen y cómo socialmente, simplemente la puesta en escena es absolutamente mediática y cómo no aparecen nunca en ningún sitio, porque esta es la segunda servidumbre. Tú ten en cuenta que ninguna televisión podría hablar de esa huelga porque es uno de sus principales anunciantes. Yo, por ejemplo, os cuento como anécdota, cuando yo entré a trabajar en Caiga quien caiga, un programa de Telecinco, pues tuvimos una reunión que dijeron, aquí podéis hablar de lo que os dé la gana. O sea, podéis hablar del rey, de Aznar, de lo que queráis. Lo único que no podéis hablar es de Telefónica. Entonces, claro, te das cuenta quién es tu amo. O sea, que en realidad todo esto es ficticio. O sea, ese que ponen ahí con la corona de Burger King al final no es real. O sea, hay un señor que está muy por encima de sí. Si nos gusta como si no, pero esa es la verdad. Y ese es al que debes pleitesía. Entonces, aquí en este caso concretamente, lo de Coca-Cola al final se cayó de la película porque quedaba como un elemento extraño dentro del discurso que planteaba la película, porque luego la película tuvo vida propia. Entonces, a lo mejor se hace una película solo con eso. Pero lo que sí que es interesante es ver cómo se desarrolló todo el proceso de esa huelga, cómo vivía esa gente, del mismo modo que Perelló Ventura aquí presente, que ya le dieron un Goya a mejor documental por una película que era El efecto Iguazú, que trató precisamente de otro hecho silente, concretamente fue una huelga de Telefónica. Entonces, ¿para qué quieres más? Pero es que durante esa huelga, los que no habéis estado en Madrid, se creó un pueblo dentro de Madrid, en nada menos que en el Paseo de la Castellana, que es el paseo principal de la ciudad, al lado del Estadio Santiago Bernabéu, que es el epicentro de la vida de la ciudad, y enfrente del Ministerio de Industria, se hizo un campamento de cientos de personas que estuvieron allí durante meses. Nadie escuchaba. Un campamento como era más gente solvente, porque cerraron, fue una historia muy dramática que está ahí contada en la película, pero era gente muy solvente y entonces primero hicieron unas chabolitas y tal, después ya tomaron luz, cogieron agua, se organizaron, todos los días iban a Mercamadrid donde obtenían comida gratis, una gran solidaridad de la ciudadanía, los repartidores de pan pasaban por allí y les dejaban el pan que tenían que devolver en la fábrica, gracias a eso subsistieron durante meses en unas circunstancias alucinantes. Eso solo, que fue retratado en los informativos de toda Europa, aquí nadie sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando ahí. Y esto es increíble, ¿no? Pues bueno, tenemos algo parecido con lo que ha ocurrido con Coca-Cola. A lo mejor hacemos una película solo con eso. Entonces, quiero decir que es tal la masa y la cantidad de cosas que han surgido en estos tiempos que es imposible abarcar. Entonces, la selección ha sido un poco eso, ¿no? Lo que ha sido más impactante, visual, y lo que daba más juego. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, y otras que eran evidentes porque estaban en la calle, como la marea blanca, la marea verde, que eran los médicos, que aquí sí que tengo que decir que de alguna manera los ciudadanos les hemos dejado un poco solos. La gente yo creo que llegó a pensar que los médicos estaban en la calle por una cuestión laboral, como exigiendo alguna mejora para ellos, o una cuestión salarial, no, estaban defendiendo la salud de la ciudadanía, como defienden todos los días ahí desde su puesto de trabajo. Y a los maestros les pasaba un poco igual. Pero bueno, yo creo que la gente va tomando conciencia de estas cosas, espero. Hoy han vuelto a rebajar, hoy ha salido la noticia, han vuelto a rebajar el presupuesto de educación. Estábamos cerca del 4, lo quieren dejar en un 3,7. Para que os hagáis una idea, en Finlandia es el 12% del presupuesto. En Finlandia tiene el mayor nivel de calidad de educación, o sea, de que no existe un paralelismo claro entre el presupuesto que dedica el Estado a la educación y el resultado que obtiene, ¿no? Nosotros estamos a la cabeza de bajo índice de cultura, educación, de fracaso escolar, todo esto, y también somos el país que menos dinero dedica a esto, ¿no? Haciendo referencia al efecto Iguazú, hay que decir que ninguna televisión se ha interesado en pasar la película. Quiero decir que la mano de Telefónica sigue existiendo. Pero no lo digamos aquí hoy, porque a lo mejor en esta ocasión sí. No, pero sí, es así, ¿eh? O sea, tú puedes hacer una película sobre la vida de Aznar crítica y sí te la van a poner. Sin embargo, es curioso, ¿no? Porque parece que ellos tienen el poder. No, ellos son los empleados de los otros. Y les dan trabajo. Bien remunerado, claro. Pero bueno, estos son los hilos del poder. No sé si veníamos a hablar de esto. Ahí me están apuntando algo. Bueno, hay varias cosas. Quiero decir que en el transcurso de la realización de la película lo que hemos visto que un movimiento que
que se le dio por muerto muy pronto, como era el 15M, pues ves que sigue fructificando por todas partes. Es decir, la mayoría de colectivos, siempre cuando hemos hablado con ellos, han dicho, no, yo cuando el 15M pues nos dio la posibilidad, la Solfónica, por ejemplo, de crear la orquesta y tal, los yayoflautas, ¿no? Que desde el poder lo que se querría sería que se preocuparan de su pensión y un poco retirarlos de la sociedad. Resulta que ahora están luchando por sus hijos y por sus nietos. Luego, aquí me apuntaban también una de las luchas peculiares que lleva ahí 17 años, que es el Cabañal. El Cabañal, un barrio de Valencia que querían convertir en una zona turística, grandes hoteles, avenidas y demás, y que se han defensado durante 17 años. Bueno, ha sido una lucha ejemplar que afortunadamente ahora se vislumbran ya posibles soluciones. Sí, esto es un ejemplo claro de que efectivamente al final el ciudadano decide, porque el Cabañal iban a tirarlo entero. Era un sitio goloso, eran antiguas casitas de pescadores rehabilitadas, y eran todo tipo, era un barrio bastante ecléctico en este sentido, había clase media, había trabajadores, pero eran casitas muy atractivas, entonces se trataba de tirarlo absolutamente todo, hacer unos edificios grandes y dar salida a hacer una playa, en fin, era, desde el punto de vista urbanístico era muy goloso, y Rita Barberá ya se lo había adjudicado a una serie de constructoras que estaban en ello. Entonces, bueno, pues los vecinos se plantaron. El ayuntamiento hizo todo tipo de perrerías, como por ejemplo, iba comprando casas, una vez que las compraba quedaban vacías y metía allí a familias sin agua y sin luz, familias que venían pues, de Rumanía, también se convirtió en el centro de venta de droga de allí de Valencia, etcétera, etcétera. Fueron unas maniobras bastante crueles con respecto a la gente que vivía allí, pero la gente decidió defender su vivienda. Bueno, 17 años después parece que han encontrado la solución y van a seguir viviendo allí. Sí, los que hayáis visto la película, no sé si os habéis fijado en las secuencias del Cabañal, que se ven unas paredes con unas líneas marrones que el ayuntamiento, de una manera deliberada, cada vez que destruían una de las casas y tal, pues la pintaban con esos colores, ¿no? Para ir mostrando su presencia y su fuerza. Ir minando la moral. Un colectivo de artistas se dedicó a decentar aquel entorno y tal, y esto era borrado por es decir, era toda una situación muy desagradable, solo para que 4 o 5 se forraran. Es decir, que esto es como la inversión, ¿no? De cuando los lobos, los pastores del rebaño se convierten en los lobos. Ellos, que tenían que procurar el bienestar de la ciudadanía, se dedicaban a lo contrario. Bueno, pues este es un ejemplo claro de que a veces las cosas sí funcionan, y aunque el enemigo parece muy grande, porque estos eran un grupo de vecinos que no tenían absolutamente ningún poder, salvo su resistencia, pues se ha enfrentado al gran poder de la construcción y el ayuntamiento y la propia comunidad, que les han estado haciendo la vida imposible, y han ganado. O un grupo de mujeres que se reúnen, que montan una comida y que deciden contestar a la ley, a la reforma que pretende el ministro de la ley del aborto. Unas mujeres que ellas ahí, 15, 20 mujeres, que ellas ponen en marcha un movimiento que hace que se planteen un tren para protestar en Madrid, y en Madrid se juntan miles y miles de personas apoyando a estas mujeres, que casi de la nada, de una comida, llegar a convocar la gente que convocaron en Madrid. Bueno, y vienen autocares de toda España, autobuses, trenes de toda España, desde Europa se suma gente, porque estas mujeres, en la reunión que plantean, que también está en la película, dicen, ¿y qué hacemos? ¿Habrá que hacer una página web de esa? Pues son personas que esto ya no les iba, quiero decir, que ya no estaban en edad ya núbil. Entonces, sin embargo, hacen esta comida y decían, no, esto no podemos dejar que ocurra, por las jóvenes de ahora. Entonces, pues de repente la página web se les peta, empiezan a pedirles billetes, empiezan a decir, y ellas, claro, ellas no pueden asumir, no son una agencia de viajes, pero es que nosotros no podemos hacer esto. Y entonces ya se organiza. Lo curioso de esto es también, gracias a la tecnología, las herramientas que disponemos ahora,
cómo enseguida se pueden organizar movimientos que son de una efectividad pasmosa, ¿no? Porque en Madrid había decenas de miles de personas y se volcaron con ellas, al punto de que cuando llega el tren a la estación de Atocha, que ya eran saludadas por las estaciones por donde iban pasando, nuevamente esto yo creo que era muy vistoso para que lo hubieran recogido los medios de comunicación con un poquito más de interés, pero bueno, se silenció también. Cuando llegaron a la estación de Madrid había decenas de miles de personas y por la propia megafonía de la estación de Atocha, que fue muy emocionante también, les dieron la bienvenida. Dijeron, damos la bienvenida al tren de la libertad, que para sorpresa de propios y extraños. Es decir, que los ciudadanos están ahí. Y al final tenemos que tener en cuenta que esto es algo que nos quieren inculcar constantemente, y es que somos cómplices de la misma aventura. Y esto lo tenemos que tener muy claro. No, simplemente al hilo de tu magnífica El efecto Iguazú, de lo que has contado de las televisiones, del amo supremo, de Telefónica y tal, es por todo eso por lo que en el Facebook dices o decís, mencionáis la valentía de Donosti y del Zinemaldi de poner esta película y de ponerla en sección oficial. Es que al leerlo me ha gustado que consideráis una valentía que vuestra película esté en este festival. Bueno, a nosotros el hecho de estar aquí en el festival es un apoyo muy importante, y un poco nosotros queremos apurar las vías, es decir, si la película el día 2 se estrena en Madrid y Barcelona, es una vía, y luego hay las vías habituales. Muchas veces ese tipo de películas se marginan rápidamente, ¿no? Se la cataloga como una película militante y tal, o una película que a lo mejor es una película muy útil, pero dices, qué coñazo ir a ver ese tipo de películas, ¿no? Y entonces hay la otra vía paralela, que son pues centros culturales, agrupaciones, asociaciones de vecinos, donde está realmente destinada la película. Pero que estamos un poco jugando con la contradicción de las dos cosas, ¿no? De moverse digamos, en unos parámetros comerciales, entre comillas, y luego la vía militante. Bueno, en la película ha gustado mucho. Esto para nosotros nos ha colmado de alegría. Ya ha sido preseleccionada para el Festival de Ámsterdam, preseleccionada porque llegan miles y miles, son como los Oscars de los documentales. También se va a pasar el Festival de Gijón, que también les ha gustado mucho y la quieren poner. Y hay también una demanda ahora de muchas universidades europeas que la están reclamando porque la han visto y les ha encantado y quieren que hagamos un pase allí con la gente, con los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Todavía no hemos recibido. Pero, sin embargo, os tengo que decir que me van a dar una especie de pequeño homenaje en la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual estoy yo encantado, porque es una universidad que declaró persona non grata a José María Aznar siendo presidente. Es un hecho insólito. Solo por ese hecho voy a ir allí encantado de la vida. Sí, porque fue a dar una conferencia, se armó un follón, entró la policía y empezó a repartir allí a diestro y siniestro, y entonces la universidad decidió que estaba feo lo de pegar allí a los estudiantes delante de la autoridad docente. Entonces, como quiera que el desarrollo posterior de los acontecimientos derivó en que al final era un nido de terroristas y tal, pues le declararon persona non grata. Bueno, esto no tiene que ver con la película, pero bueno, yo cuento anécdotas, porque yo como no he hecho nada en la película tengo que contar mi vida. Bueno, sí has hecho. Bueno, te has currado un libro. Ah, es verdad. Yo soy la parte literaria. Él es, digamos, que se encarga de retratar lo que ve. Ah, y musical. Sí, también soy autor de parte de la banda sonora, junto con Miguel Ángel Ariza, que es un gran músico de rock. Hemos hecho una canción que ya por título No estamos solos, que es un rock así cañero, que me gusta a mí eso. Tengo yo mi guitarra y mi ampli, pues sale. Si me hago una peli y no meto yo mi rollo, pues sí, espero que me contrate. ¿Alguna pregunta más? Pero ya sobre la vida, si queréis. La menstruación de la rana y la huerta de Murcia, por ejemplo, es un tema que se trata poco. Bien, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos. Es que